Mi nombre es Fernanda Presotti, soy médica neonatóloga del Hospital Materno Neonatal Córdoba, formo parte de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar Neonatal y en este capítulo desarrollaremos dispositivos y ventilación a presión positiva. Es fundamental en el lugar donde trabajamos conocer con cuáles equipamientos disponemos, sin minimizar que el responsable de asistir al nacimiento deberá evaluar previamente la presencia y el estado de equipamiento a utilizar en la atención del recién nacido. Recordando que la acción más importante y efectiva en la reanimación neonatal es la ventilación pulmonar, y aprender a administrar ventilación a presión positiva es la base de toda reanimación neonatal. El tiempo para iniciar la ventilación a presión positiva no debe superar el primer minuto de vida. En toda reanimación como mínimo deben participar 2 operadores capacitados que logren definir sus funciones y mantener la comunicación efectiva entre ambos. Cuando un recién nacido requiere ventilación a presión positiva, se utilizan ciertas terminologías. Presión inspiratoria máxima o PIM, que es la presión que fija como límite cada ventilación asistida para insuflar los pulmones. Presión positiva al final de la expiración o PEP, que es la presión basal que se mantiene entre las inspiraciones cuando el recién nacido recibe una ventilación asistida. Frecuencia respiratoria, que es el número de ventilaciones por minuto. Tiempo inspiratorio, que es la duración en segundo de la fase inspiratoria de cada ciclo respiratorio. Concentración de oxígeno, que se expresa por medio de la fracción inspirada de oxígeno, comúnmente la conocemos como FiO2. Esta, para administrarse, debe utilizar un mezclador de aire y de oxígeno, aire comprimido y oxígeno, y varía entre 0,21 y 1. Y CPAP, que es la presión continua de la vía aérea que se administra al recién nacido. Los distintos dispositivos de la reanimación utilizados para ventilar a los recién nacidos son las bolsas autoinflables y el reanimador en pieza T. Hablaremos de la bolsa autoinflable. Este es un dispositivo que se autoinfla. No necesita una fuente de gas o un sello hermético para permanecer inflada. Por ejemplo, si está conectada a una fuente de gas, se llenará la bolsa con el gas de la fuente. Si no está conectada a una fuente, la bolsa se va a autoinflar con el aire que hay en la habitación. El tamaño va a variar. Puede variar considerando que el recién nacido necesita para expandir sus pulmones un volumen entre 15 y 20 mililitros en cada ventilación, que eso equivale entre 5 y 7 mililitros por kilo de volumen tidal. Entonces el tamaño va a variar entre 250 y 500 mililitros. Como vemos en la diapositiva, tenemos para pretérmino y para término. Es importante conocer los elementos de seguridad y que estos funcionen adecuadamente porque nos va a permitir monitorear la presión que vamos a entregar a ese recién nacido. Ellos son la válvula liberadora de presión y el manómetro. La válvula liberadora de presión forma parte del dispositivo, viene programada con una presión para que no supere 30 o 40 centímetros de agua. Esta debe permanecer abierta. El manómetro puede formar parte del dispositivo o puede conectarse al mismo. Tener en cuenta que si el sitio de conexión al manómetro queda abierto, acá sin colocar el manómetro, acá podría ser una fuga de gas, causaría una fuga de gas y evitaríamos entregar la presión adecuada. También podemos administrar PEP si adicionamos la válvula a la bolsa. Recordar que el gas no sale de la mascarilla a menos que se apriete la bolsa. Este dispositivo no sirve, por lo tanto, para administrar CPAP u oxígeno de flujo libre. Para una ventilación efectiva, seguir los siguientes pasos con este dispositivo. Asegurarse que la bolsa tenga un extremo abierto o cerrado, la válvula de PEP y los elementos de seguridad para controlar la presión del recién nacido.
Conecte el dispositivo a una fuente de gas, aire comprimido y oxígeno, ajuste el flujo de oxígeno a la mezcla entre 8 y 10 litros por minuto y determinemos la FiO2 inicial. Recordando que si el recién nacido es mayor o igual a 30 semanas de gestación, comenzaremos con una FiO2 de 0,21 o 21%, y si el recién nacido tiene menos de 30 semanas de gestación, comenzaremos con una FiO2 de 0,3 o 30%. Una vez que realizamos los siguientes pasos, verificamos el funcionamiento del dispositivo. ¿Cómo lo hacemos? Ocluyendo con su mano el extremo dirigido al recién nacido donde se coloca la máscara y realizamos de 2 a 3 ventilaciones previo a la utilización. Si este no funciona correctamente, lo debemos reemplazar. ¿Con cuánto vamos a comenzar? Comenzamos con una PIM o presión inspiratoria máxima de 20 a 25 centímetros de agua o la presión necesaria para observar la expansión del tórax. Recordar que la fuerza de compresión de la bolsa va a determinar la presión administrada. El PEP, comenzamos con un PEP de 5 centímetros de agua o presión positiva al final de la expiración. Esto va a evitar el colapso alveolar. La frecuencia respiratoria va a estar determinada por la cantidad de veces por minuto que comprimamos la bolsa y el tiempo inspiratorio del ciclo estará determinada por la duración de la compresión de la bolsa. Luego tenemos el reanimador con pieza T. Este es un dispositivo mecánico que para su funcionamiento se debe conectarse a una fuente de gas, mezcla de aire comprimido y oxígeno. Es importante y debe ser armado y configurado las presiones antes de su uso. Para una ventilación efectiva con el reanimador en pieza en T, debemos realizar el ensamble del equipo, conectar a una fuente de gas, aire comprimido y oxígeno, ajustar el flujo de la mezcla en 5 a 15 litros por minuto, que usualmente es suficiente utilizar 8 litros por minuto. Luego regulamos el mezclador del gas para proporcionar la FiO2 adecuada de acuerdo a la edad gestacional del paciente. Recordar que se comienza en los recién nacidos igual o mayor a 30 semanas de edad gestacional con una FiO2 de 0,21 o 21% y los recién nacidos menores de 30 semanas de edad gestacional con una FiO2 de 0,3 o 30%. Luego ocluimos, como vemos en la figura, ocluimos la mano en la salida del gas del recién nacido y tapamos la válvula de PEP para regular y controlar las presiones mediante las válvulas del dispositivo. Primero comenzamos para ajustar la válvula de limitación de presión, que la regulamos en 40 centímetros de agua. Luego tenemos una cubierta removible que luego la fijamos, la cerramos, hace el clic y nos evitamos de que cualquiera la pueda modificar. Controlamos el manómetro que está por la parte superior, determinamos la PIM, presión inspiratoria máxima, o también se suele encontrar como PIP, que es presión máxima de inflado, ocluyendo el orificio superior de la pieza en T y la salida de gas entre 20 y 25 centímetros de agua. Ocluimos la salida de gas del recién nacido y regulamos la válvula de PEP en 5 y evaluamos así el funcionamiento. A continuación tendremos un extracto corto de un video donde vamos a ver en forma animada cómo se programan las presiones en el reanimador con pieza en T. Para iniciar debemos calibrarlo y vamos a utilizar entonces la válvula de liberación de presión del equipo. Esta válvula normalmente viene calibrada de fábrica a una presión de 40 centímetros de agua. Sin embargo,
La diferencia entre los dispositivos de la ventilación a presión positiva es fundamental conocerlo. El reanimador en pieza en T puede proporcionar oxígeno a flujo libre cuando solamente acercamos la máscara al recién nacido. Puede proporcionar CPAP cuando colocamos la máscara con cierre hermético al recién nacido. La PIM la vamos a determinar por una configuración previa de la válvula de presión. La PEP la vamos a determinar con una configuración previa de la válvula de presión y el tiempo inspiratorio lo determinará la duración de la oclusión de la válvula en PEP. En la bolsa autoinflable podemos proporcionar oxígeno a flujo libre solamente con el extremo distal del reservorio abierto y nunca podemos proporcionar CPAP. La PIM estará determinada por la fuerza de compresión del operador y la medida por el manómetro. La PEP está determinada si se le incorpora la válvula de PEP. Y el tiempo inspiratorio estará determinada por la duración de la compresión. ¿Cuáles son las indicaciones de una ventilación a presión positiva? Cuando el bebé está en apnea, jadeos o respiraciones inefectivas, cuando tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, aún con respiraciones espontáneas, y cuando la saturación de oxígeno permanece por debajo del objetivo deseado con la administración de oxígeno a flujo libre o a CPAP. Cuando ya decidimos que el paciente tiene indicación de ventilación a presión positiva, fundamental es adecuar la posición del recién nacido. La cabeza del recién nacido hacia el operador en decúbito dorsal y con ligera extensión del cuello en posición de olfateo. Como vemos en la diapositiva, la posición correcta es esta. Y estas posiciones habitualmente las podemos ver también en una reanimación como las incorrectas, demasiado flexionado o demasiado extendido. Acordarse que la aspiración no es de rutina, solamente si es necesario. Una vez que colocamos el recién nacido en la posición adecuada, aplicaremos la máscara. Existen distintos tamaños, materiales y formas. Las características más recomendadas son bordes blandos, inflados con aire y de forma anatómica que se adapte adecuadamente a la cara del recién nacido. Debemos elegir la que logre el cierre hermético, la más adecuada y la que logre el cierre hermético, evitando así la fuga. Aplicamos la máscara de modo tal que cubra el mentón, boca y nariz y utilizamos la mano más hábil para ventilar. Por ejemplo, el diestro tomará con la derecha el dispositivo y acomodará la máscara con la izquierda y si es zurdo al revés. La máscara suele sostenerse con pulgar, índice y el dedo medio, formando una C o una E, como vemos en las diapositivas, como vemos en las figuras que están presentadas en la diapositiva. Para verificar el sello de la máscara es útil que el observador vea la expansión del tórax y el manómetro del reanimador, con pieza en T o del conectado a la bolsa inflable. Para insuflar los pulmones y establecer la ventilación efectiva, se debe realizar un cierre hermético entre la cara del recién nacido y los bordes de la máscara. Es importante ser cuidadoso en sostener la máscara de manera que permanezca con los bordes inflados, que no presionemos demasiado la máscara sobre el rostro del recién nacido, que no apoyemos los dedos o la máscara o las manos nuestras sobre los ojos del recién nacido. Y hay que revisar frecuentemente la posición de la máscara, de la cabeza y del cuello mientras administramos una ventilación a presión positiva. ¿A qué frecuencia debemos administrar esta ventilación a presión positiva? En etapa inicial de la reanimación neonatal se recomienda utilizar una frecuencia entre 40 y 60 ventilaciones por minuto. Hay una forma que nos puede mantener, nos ayuda en forma más fácil a mantener la frecuencia, es utilizando la frase ventilo, 2-3, ventilo, 2-3, ventilo. Ventilo, comprimo la bolsa o tapo la válvula de PEP en el reanimador T, 2-3, y descomprimo la bolsa o destapo la válvula de PEP. Ventilo, 2-3, ventilo, 2-3, ventilo.
recordando fundamentalmente la acción más importante y efectiva de la reanimación neonatal es la ventilación pulmonar. El tiempo para iniciar la ventilación a presión positiva no debe superar el primer minuto de vida y en una reanimación como mínimo deben participar 2 operadores capacitados que logren definir sus funciones y mantener una comunicación efectiva. Se considera que una ventilación a presión positiva es efectiva si se logra el ascenso de la frecuencia cardíaca y la mejoría de la saturación de oxígeno. Si no hay una mejoría clara, se solicita al asistente evaluación de la entrada de aire bilateral y la expansión del tórax. Si no son evidentes, realizar las medidas correctivas de la ventilación necesaria para lograrlo. ¿Cómo realizamos las medidas correctivas en los pasos de la ventilación? Bueno, el programa de reanimación neonatal de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos sugiere usar la sigla Mr. SOPA. M, ajustar la máscara sobre la cara. R, reposicionar la cabeza para abrir la vía aérea. Si no es efectivo, S, succionar boca y nariz, o vía oral, ventilar con boca abierta. Si no es efectivo, P, aumento gradual de la presión con cautela hasta 40 centímetros de agua. Auscultar y mirar el tórax. Si aún no es efectiva, A, considerar una vía aérea alternativa como tubo endotraqueal o máscara laringea. Si a pesar de esa ventilación eficaz y no hay aumento de la frecuencia cardíaca o de la oxigenación, sigue siendo inadecuada en función a los objetivos de saturación, se debe aumentar la concentración de oxígeno, recordando que el aumento de frecuencia cardíaca es el mejor indicador de una ventilación a presión positiva efectiva. La monitorización de la frecuencia cardíaca, luego de proveer una ventilación efectiva, el ayudante deberá evaluar frecuencia cardíaca, ya sea con estetoscopio, oxímetro de pulso o con monitor de electrocardiograma para continuar los pasos de reanimación pulmonar. ¿Cuándo suspendemos una ventilación a presión positiva? Cuando el recién nacido está respirando en forma efectiva y la frecuencia cardíaca es superior a 100. Al suspender la ventilación a presión positiva, debe evaluarse la utilización de oxígeno a flujo libre o CPAP si persiste la dificultad respiratoria. Una vez que si el paciente ha requerido ventilación a presión positiva con máscara o administración de CPAP durante algunos minutos, se debe colocar una sonda orogástrica. Este procedimiento para evitar que el gas que entre en el estómago interfiera en la ventilación del recién nacido. Usar una sonda 8 French, jeringa y tela adhesiva. Considerar el largo a medir para llegar al estómago y no superarlo. ¿Cómo lo medimos? Desde el tabique nasal al lóbulo de la oreja y desde acá hasta un punto medio entre el apéndice xifoide y la inserción del cordón umbilical. Una vez introducida, aspiramos el contenido de estómago y la dejamos abierta.